porque no solamente la basura está matando los animales y está causando enfermedades. Hay una plaga peor, es la basura espiritual, es la basura en la mente, Marco. La basura de aquellas personas que no temen a Dios, que no tienen temor de hombre y que creen que nunca van a tener un ajusticiamiento por causa de aquellas cosas malas que han hecho. Y ante eso yo recuerdo que cuando yo conocí a Dios yo temblaba. O sea, estamos en un mundo donde a lo loco, a lo que es exagerado, la gente aplaude, pero no a lo que es importante, porque lo que es importante toca la llaga y al que le tocan la llaga le va a doler. Y la llaga de decirle a una persona abiertamente, como me han ofendido a mí en Facebook, pero he tenido que decirle a una persona, no sea cochino, ¿cómo usted va a tirar una bolsa de basura en un río? No sea cochino, ¿cómo usted va a tirar una bolsa de basura en una montaña o va a dejar un envase plástico en un río, o sea, o una playa sucia después de ir a pasear? Sea consciente y no les gusta, se enojan, pero si a mí me dijeran eso me daría vergüenza. Hay gente que se enoja, critica, maldice, no por una buena razón, sino simplemente porque llevan amargura, porque en usted ven el espejo del reflejo de lo que ellos no han podido ser. Eso, perdón, es fuerte, pero es que así es. Porque hubieron momentos en que yo ya no quiero dar más esta charla, ya no quiero seguir en la radio, ya no quiero andar más porque tengo que estar escuchando sapo y usted por qué se mete en esto y por qué aquí allá y a usted qué le importa eso y quién es usted para decirnos de la basura. Pero cuando ya lo ven a usted, que usted toma acciones legales y se para en una municipalidad delante de un alcalde y le dice, tome, aquí está un escrito con respecto a tal basura en tal lugar, fírmeme esto y el recibido, porque si no voy a tomar acciones legales o voy a hacer esto público por radio. Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen exclusivamente al invitado y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Algunos temas tratados pueden resultar sensibles o delicados para ciertos oyentes. Se recomienda discreción. Hola, hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Habitación Podcast. Es un gusto para mí poder estar acá una vez más. Una bendición también por el nuevo invitado que tenemos hoy. Bueno, esta persona la conocí realmente muy, no sé, podría decirse un día ahí cualquiera, muy esporádicamente. Y surgió un tema muy interesante. Y a raíz de eso quise conversar con él en esta oportunidad. Y hoy conmigo me acompaña Don Harold. ¿Cómo está? Excelente, me ha encantado de estar acá con vos, Marco. La verdad es que pues estuve viendo los invitados del podcast Habitación y los temas son muy interesantes. Cuando me diste la oportunidad, me preguntaste que si quería participar, pues obviamente primero analizamos y me gustó, me fascinó tu trabajo. Creo que es importante lo que comunicas. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Para contestar preguntas y aclarar un poquito más del tema y con los invitados que siempre pues nos ven, ¿verdad? De las casas o donde nos estén viendo, para que veamos algún tema que tal vez sea muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta. Pero yo les da muy agradecido por la invitación. Perfecto, muchas gracias, don Harold. De verdad que es un gusto que nos acompañe porque, bueno, el tema de hoy es sumamente importante a nivel mundial, ¿verdad? No solo nacional. Pero, don Harold, antes de empezar con este tema, sí me gustaría como meter a la gente en contexto un poco. ¿Y quién es Harold? ¿Quién es Harold hoy en día? Bueno, es una pregunta interesante porque me harías ir atrás hasta mi niñez, ¿verdad? ¿Quién es Harold? Pues la personalidad se define de acuerdo al contorno donde uno crece. Por situaciones difíciles de mi vida, de separación de mis padres desde muy niño, pues yo tuve que vivir con mis abuelos. Crecí en un lugar muy campesino, ¿verdad? Y mis abuelos fueron cosechadores de café y pues todo lo que se comía en ese lugar era sembrado, ¿verdad? Toda la vida del campo, ¿no? Pues desde muy temprana edad, al moverme con mis abuelos y empezar mis estudios en la escuela, tenía que llevar a cabo labores antes de ir a la escuela, que no tal vez muchos niños están acostumbrados a hacer, pero de una temprana edad sí acostumbrado a trabajar. Muy agradecido con Dios por eso, porque para mí el trabajo es un honor muy grande. Y pues sí, crecí en el campo, en un pequeño lugar llamado Bolivia de Platanares, por la zona de Pejivalle. Ahí cursé el primer año de la escuela.
tuve experiencias muy lindas. El campo es maravilloso porque nos hace vivir en un contexto muy natural y a percibir más los sentidos al tener tanta naturaleza rodeándonos y tantas cosas hermosas, ¿verdad? Yo viví lo que es ese tiempo donde usted anda ahí caminando por los ríos, para arriba, para abajo, buscando camarones debajo de las piedras, Mm. nadando, pescando, subiéndose a los árboles, cosas muy, 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 ¿cómo le digo? Satisfactorias ahora que ya soy una persona adulta, porque la naturaleza de verdad que trae bendiciones muy grandes, trae mucha paz, muchas cosas bonitas. A pesar de, como te digo, que tuve una niñez muy difícil. Mis padres se separaron desde que yo era muy niño. Yo no crecí con mi papá y mi mamá, obviamente, y por ende, pues tampoco con mi madre desde muy niño, porque ella tuvo que dejarme con mis abuelos para poder trabajar. Pero mis abuelos fueron muy cariñosos, personas que siempre las recuerdo, me llega al alma porque mis abuelos fueron un pilar y un ejemplo para mí, personas de campo, personas muy devotas, que nos enseñaron mucho respeto, amor, pero sobre todo trabajo. Don Harold, y una curiosidad que me viene a la mente, ¿su origen es 100% costarricense? A lo que tengo entendido por parte de mi familia, yo vengo de una descendencia belgicana. Mi bisabuelo, a la información que yo tengo, él fue el topógrafo o un topógrafo de la carretera interamericana, aquí en todo, en lo que llamamos la Panamericana. Y entonces, por eso yo siempre me preguntaba, ¿por qué de mi familia yo soy el más blanco? Ajá. El como que, ¿verdad? Y al entender eso, al saber que venía de descendencia extranjera, pues mira qué curioso, porque cuando empecé, no, nunca me he dado cuenta que era bilingüe hasta que muy joven empecé a interesarme por dos idiomas. El primero fue el inglés, que llegué a aborrecer en un momento porque lo vi muy difícil y me fui por el francés. Luego el francés no me gustó y se me abrió el entendimiento con el inglés. Es como mi segunda lengua, es algo que lo traigo muy natural, porque hablándote del contexto de cuando yo era niño, luego pues trasciende mi juventud acá en Pérez Celedón, casi que uno de los primeros expreseros en bicicleta, cuando esto eran caminos de piedra, ¿verdad? Wow. Haciendo mandados para las personas acá, trabajando en talleres mecánicos y pues, cursé en el Liceo UNESCO, un colegio para mí muy de excelencia, me gustó mucho estudiar, aprendí mucho en ese lugar y pues de joven tuve muchas experiencias, pues no muy agradables también, ¿verdad? Tuve muchos problemas por el carácter, soy una persona de un carácter muy fuerte. Cuando no me gusta algo, me cuesta dominarme, digamos, ante la injusticia, más que todo, no me gusta. Soy una persona que cuando veo la injusticia, pues no sé si a vos te pasa, Marco, pero siempre quisiera como hacer algo para poder contrarrestar el dolor de aquellos que están sufriendo. Y cuando uno lo sufre en carne propia y tal vez en algún momento no se puede defender, eso indigna mucho. Pero luego que eso también es una fortaleza que te va haciendo entender que vivimos en un mundo donde no todo es fácil, que cada quien está luchando por una carrera y es la carrera de la vida, ¿no? Y eso pues nos va determinando cuán fuertes verdaderamente somos ante cualquier situación, porque sí, sí te puedo asegurar que he vivido situaciones muy difíciles. Yo, luego de que cursé el colegio, yo soñaba con seguir estudiando en la universidad y pues al dominar el inglés me interesé un poco por querer enseñar el inglés, pero mientras cursaba las generales en la Universidad Nacional me surgió una oportunidad, siempre soñaba con querer ir a los Estados Unidos y me surgió una oportunidad que luego quise lamentar porque me fui apenas con $200 y un bolso con un par de ropa y zapatos y llegué allá a dormir prácticamente casi en la calle, porque me dejaron abandonados ahí unas personas que supuestamente me iban a dar trabajo y me salieron debiendo dinero, un montón de cositas ahí que me pasaron. Y pues siempre he sido una persona que creyente en Dios, siempre me agarré a Dios y dije, bueno, ¿qué hago? Dormir en las calles, estas no son cosas normales, pero siempre creo que Él pone personas en el camino que nos van ayudando y hubieron personas que fueron muy amables, me cedieron un lugar. Y creo que el valor del trabajo es importante porque siempre, aunque si en algún momento no tenía el dinero para pagar por la alimentación y por el hospedaje, pues siempre ofrecía mis servicios haciendo cualquier cosa, sea pintando, mandado, algo, lo que sea, pero para contrarrestar eso, pues mientras no tenía ese dinero o no tenía esa oportunidad laboral. Y poco a poco, pues todo se fue acomodando. Y empecé
a familiarizarme mucho con el contexto norteamericano, porque como ya sabía el idioma, ya dominaba un poco el idioma, empecé a ver puertas que se me estaban abriendo y empecé a trabajar en el área de la construcción, en la pintura y la plomería durante 5 años. Luego de más o menos casi a los 5 años de estar allá, tuve una de las etapas más difíciles de mi vida. Me había involucrado en un accidente de tránsito donde casi pierdo mi vida. Em, yo tuve una quebradura expuesta en el fémur izquierdo y casi pierdo la pierna. Hubo una arteria comprometida, perdí mucha sangre, hubo que hacer una transfusión. Fue un momento muy difícil, casi pierdo mi vida, sí, sí sentí la muerte en ese momento. Este, Mi pierna izquierda no es una pierna normal, ¿verdad? Tengo una pequeña prótesis de la cadera a la rodilla de un material que se llama titanio para poderme salvar el fémur, porque el fémur quedó prácticamente pedazos, ¿verdad? Y tuvo que hacerse esa cirugía con ese implante para poder reconstruir el hueso alrededor, cosa que sí me afectó porque siempre desde muy joven en el colegio todo me gustaba correr. Estuve intentando participar en juegos nacionales, corriendo relevos de 4 por 100, que era lo que más me gustaba. Era atlético, me gustaba ir al gimnasio, mucha bicicleta, muchas prácticas en artes marciales, cosas que siempre me gustaron de joven. Pero al tener ese accidente, no solamente por el hecho de que casi pierdo la vida y que la pierna, pues obviamente no quedó en, en, en esas condiciones que uno desea para poder seguir practicando deporte, lo más difícil es que queda un trauma, queda un trauma después de un accidente. Muchas personas a veces no toman esto con seriedad, pero se llama un trauma postraumático. Al verse usted en una situación donde usted está casi perdiendo la vida y el dolor es inmenso. Yo estuve sin caminar prácticamente año y medio por todas las etapas, de silla de ruedas hasta andadera y las famosas muletas. Y de ahí, pues, después de ese accidente, hubo una demanda en contra de la persona que causó el accidente, y pues tuve una indemnización que me hizo querer volver a Costa Rica. Cuando regresé a Costa Rica empecé a invertir en transporte. Tenía camiones jalando piña a Pindeco, 2 unidades. Tenía empleados, o sea, Una empresa totalmente sí, establecida. se llamaba Transportes e Inversiones Monsol y del Sur S.A. En ese tiempo, pues yo tenía furgón, carreta plana, jalaba piña y diferentes materiales para diferentes ferreterías. Me di a conocer como un transportista por acá. También pues hacía negocios de bienes raíces y ventas de carros. Vivía una vida muy prolífera en ese tiempo, pero desgraciadamente o desafortunadamente pues también tenía mis problemas por el desorden postraumático que sufrí en el accidente, de tener uno que otro pequeño vicio que sí no recomiendo a los jóvenes, ¿verdad? Pero entre la depresión y el dolor y la amargura que conlleva todas estas situaciones de ver que uno quiere levantarse, poder formar familia, poder hacer las cosas bien y no lograrlo, a veces recaemos en cosas que no, ¿verdad? Y pues luego conocí de Dios, que fue lo más maravilloso que me pudo pasar. Nunca voy a olvidar esa experiencia. El accidente lo tuve en el año 2000 en Tampa, Florida, y tuve que vivir por muchas cosas difíciles para llegar hasta el 2010 a conocer de Dios y entender que yo tenía un propósito en la vida, Marco, y a ver las cosas de una manera diferente. La empresa quebró en el 2008 por la recesión económica que hubo en los Estados Unidos y que afectó también al país. Tuve que vender los camiones y quedarme totalmente con un negocito que luego abrí, que era una casa de préstamos, pero también era las recesiones han venido tocando muy fuerte, Costa Rica y todos los países. Y tuve que entregar, ¿verdad? Y dedicarme a después a ser empleado otra vez. Y pues ahí empezó a surgir el proyecto de lo que empezamos a hablar, que yo creo que te interesó a vos ese día que nos Sí, conocimos. realmente que sí me interesó mucho. Mm. Y bueno, ahorita en esto que me cuentas, veo que además de que lo que hablamos en ese día, sí vamos muy compaginados con algunos temas como la injusticia, ese tipo de cosas. También a mí voy totalmente de acuerdo y me duele mucho también, ¿verdad? Esas situaciones, pero el tema de hoy es acerca de la contaminación y el medio ambiente. ¿Cómo llega, después de toda esta historia que nos acaba de contar, cómo llega ese tema a su vida y querer interesarse por eso?
Al tener la empresa de camiones y pues obviamente manejaba muchas horas al día y notaba que muchos lugares estaban muy descuidados, muy sucios, mucha basura en las calles. Eso me empezó a llamar la atención. Y no solamente estaba concentrado en mi trabajo, en lo que tenía que hacer con el transporte, siempre fui muy responsable con respecto a, sino que empecé como al estar en contacto con la naturaleza desde niño, aprendí a concentrarme, a percibirme, a prestar atención en muchas cosas. Pero en ese momento, como había pasado por procesos tan difíciles, este desorden postraumático que me ha tenido así como en una condición de estrés siempre, ¿verdad? Muy complicadas, medicamentos he tenido que tomar. Empecé a ver cosas que no veía antes. Empecé a volver a querer recordar aquella niñez con la naturaleza, pero al ver a la naturaleza dañada, al ver este montón de basura tirada, muchas veces en montañas, en ríos, en mares, empecé a decir, ¿y quién está haciendo algo con respecto a? O sea, tal vez un granito de arena no hace la diferencia en una playa llena, ¿verdad? Pero todos juntos. De hecho, el lema de por una Costa Rica más limpia es juntos es más fácil. Y yo dije, pero todos juntos, hay más gente comunicando, hay más gente buscando más información, entendiendo el tema, hay más empresarios y emprendedores que quieren tomar en cuenta el ser congruentes, ¿verdad? Con la ecología y la naturaleza. Y ahí, pues, no sé, simplemente, pues, en la recesión decidí vender los camiones, ya me quedé sin esto y empecé a trabajar de empleado otra vez, pero me seguía dando la espinita esta del medio ambiente y yo decía, pues, ¿qué puedo hacer? Siempre he sido una persona muy creativa. Recuerdo que yo tuve algo en común con ustedes. Yo tuve una pequeña compra y venta, una casa de préstamos también en Buenos Aires. Y pues también ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí acerca de de cómo puedo generar otra idea que sea diferente a esta. Ya yo quería salir de todas esas cosas. Entonces fue cuando surgió la idea de, debería de dar charlas de medio ambiente, de ser un comunicador, de despertar la conciencia hacia la responsabilidad que tenemos como seres humanos de no seguir tirando este montón de basura y ensuciando y no manteniendo nuestros espacios limpios. Luego empecé a profundizarme más porque empecé a brindar mis servicios para una empresa que se llamaba Renaware, una venta ahí de utensilios de cocina. Y en eso pues teníamos muchas capacitaciones y charlas y ahí se me dio la oportunidad de hablar acerca de la purificación del agua. Y entonces vi una puerta donde yo podía entrar y hablar con respecto a los miles de animales que están muriendo en los mares por causa de todo este montón de plásticos de un solo uso que estaban cayendo y que desafortunadamente pues muchas ballenas y animalitos marinos terminan intoxicados por ello, ¿verdad? Y mueren, y son muchos. Entonces yo dije, eso es injusto, vamos a la injusticia otra vez, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nosotros como seres humanos no cuidemos lo más bello que son los animales? Los animales para mí son inocentes. De ahí surgió una charla que yo le puse como nombre Levantando la voz por los inocentes. En este caso, pues primero empecé con los inocentes animales que no ven nada y que por causa de la contaminación perecen, pero luego empecé a ver enfermedades y otras cosas que afectaban mucho a la niñez. Entonces yo dije, los inocentes, ¿quiénes son? Los animales y los niños, ¿no? Empecé a dar charlas en esta empresa de Renoware, pues me abrieron más oportunidades en empresas, en escuelas, en colegios, en universidades. Pulí la charla y empecé a hacer una campaña, toda una campaña. Y pues Dios me regaló el nombre de Por una Costa Rica más limpia. No sabía que ya existía por ahí algo parecido, pero yo en el momento en que se diseñó el logo y toda la estrategia para llevar a cabo esta misión, eh, se dice por una Costa Rica más limpia, pero en el símbolo de más, no en la palabra más, que es la que nos define en los colores que es una cola de ballena y que son unas letras pinceladas como en óleo. Esa idea fue de un diseñador que conocí así como vos esporádicamente y un día hablando del tema le dije, "¿Cómo un diseño para esto y no he encontrado la inspiración en mí. Creo que el más indicado es usted porque tiene un laboratorio, de ahí nació el logo de Por una Costa Rica más limpia. Ahí ya, primeras lágrimas derramadas porque yo jamás creí que eso, pues ahí yo que era empresario y comerciante iba a lograr algo así y que iba a causar en algún momento algún impacto en los lugares donde estaba yendo. Padecí mucho, mucha crítica. Mucha gente se molesta cuando usted quiere hacer algo para cambiar las cosas.
porque usted, ¿por qué hace eso? ¿Y quién lo mandó a hacer eso? ¿Y cómo se le ocurre a usted? Y que ya usted sabe cómo es esto, Marco, es todo un dilema ya para poder llevar a cabo algo. Y entonces seguí. Yo dije, no tengo por qué determinarme por lo que digan los demás, es por lo que en mi corazón existe y Dios está poniendo para llevar a cabo con misión, más que ya había conocido a Dios y sabía que todo eso lo... Yo tenía preguntas donde yo me decía a mí mismo, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y al entrar en Por una Costa Rica más limpia empecé a entender cuál era mi propósito. A eso, digamos, qué dicha que lo tocó, cómo cambió su forma de ver la vida y de vivir, ya, digámoslo, conectado a la naturaleza, podría decirse, cómo cambia. Tener un propósito de lucha contra la injusticia por los inocentes. Eso es casi que lo que más me enfoca, digamos, por los inocentes. Los animales no pueden hablar. Ellos se expresan a través de movimientos o caricias, pero ellos no pueden hablar. Los niños son tiernos, muchas veces sí pueden hablar, pero a veces, ¿verdad?, no los quieren escuchar. He tenido experiencias donde he llegado a visitar una escuela o una charla con respecto a responsabilidad ambiental y los niños más bien me dicen, no, nosotros estamos de acuerdo y no nos gusta ver cómo mueren los animalitos y todo, pero a veces los padres lo ven como una locura porque viven en un mundo pues donde todo es tecnologías y gastar y comprar y consumir y hacer y muchas cosas, ¿verdad? No estoy criticando al que haga eso, pues está bien, pero que tengan conciencia, ¿verdad? Por lo menos a la hora de poner la basura en su lugar. Y los niños me impresionaron por eso. Tengo una anécdota que me gustaría compartir, que eso toca mi corazón y por qué esta pregunta que usted me hace ratificar esto, de por qué quise continuar. Hubieron momentos en que no quise continuar, obviamente. Hay momentos en que usted dice, quiero tirar la toalla, mucha crítica, ¿y quién soy yo para hacer esto? ¿Verdad? Yo debería quedarme en lo mismo de siempre, ¿verdad? Manejando para alguien, o sea. Pero luego vi una frase que dice que si uno no cumple el sueño de uno, va a terminar cumpliendo el sueño de los demás. Entonces yo dije, no. Llegué a una escuela acá en Pérez Celedón, se llama Aeropuerto, algo así se llama la escuela. Colegio creo que es. Bueno, colegio y escuelas, está mixto. Luego que terminé de dar mi charla, se me acercó una niña y me dice, me gustó mucho lo que usted dijo hoy. Una niña con un intelecto tremendo, muy pocos niños se van a atrever a hacer una pregunta aún así. Pero ella en su mirada triste me dijo, vieras que quiero hablar con usted. Yo me quedé asombrado, llamé a un docente y a otro que me acompañaran en una sala donde había una silla, senté a la niña y ella empezó a hablarme y me dijo, me duele mucho la muerte de los animales por causa de esto que usted habló, pero tengo una incógnita y no he podido preguntar y, no, y quiero preguntárselo a usted. ¿Qué será? Me asombró. Me dice, es que hace más de 2 semanas mi padre murió y no viene a la casa. Y yo me asombré, Marco, porque esta niña tiene tanta inteligencia, pero ella no asimila la muerte de su padre. Entonces ella me pregunta, no entiendo, ¿por qué papá se fue y no viene? Y me hace mucha falta, yo quiero estar con él. Eso me quebró porque yo tengo hijos y desafortunadamente mi familia ha tenido que sufrir las consecuencias de yo tener que hacer esta misión que llevo a cabo y ellos van a sufrir por eso, por el ámbito económico. No hay mucho apoyo ciertamente en este ámbito. Mucha gente más bien se queja y se enoja y pues para poder financiar hay que salir con algo, ¿no? Entonces por eso ahí se salió con directorio comercial y varias otras cosas. Pero esta niña fue un impulso porque ella cuando me dijo eso yo me quedé asombrado y dije, ¿qué le voy a contestar a esta niña? Entonces me acordé de que como había conocido a Dios, yo leía mucho la Biblia. Había un pasaje donde dice que un rey llamado el rey David tuvo la muerte de un hijo. Pero él en aquel clamor, cuando él ya vio que no podía resucitar ese niño, que ya no iba a ir más, él dijo, dice, él no puede venir a mí, más yo un día iré a él. Eso me tocó, entonces yo le dije eso a la niña. Tu papá está en un lugar mejor, él no puede venir acá, pero un día tú vas a estar con él. Ella llegó, me abrazó, se puso a llorar y me dio un beso. Y eso me tocó, Marco. Yo tengo hijos, porque yo dije, esta niña tal vez recibió la respuesta que tanto estaba esperando que nadie le había podido dar. Y a veces nosotros desestimamos el poder de palabras y las palabras más grandes que son las de nuestro Creador, que pueden sanar un alma, que pueden limpiar hasta lo más profundo de lo que nosotros ni siquiera podríamos entender. Yo antes de eso sí estaba, pues obviamente, visitando iglesias y
Y sí, fui un momento a predicar la palabra de Dios también, porque el impacto que tuve al conocer de la verdad fue muy grande para mí. Entonces, me sentía muy alegre por tener este propósito, este sentido de proyecto de despertar la conciencia del ser humano hacia la responsabilidad ecológica y tener la oportunidad de compartir con tantos niños. Tengo una organización que se llama Organización Internacional Conquistando Sonrisas. Cuando llegué al Ministerio de Educación Pública se me abrieron las puertas gracias a un director regional, don Homer Fonseca, que vio muy interesado el proyecto y me abrió las puertas en todas las escuelas junto con otro americano que me ayudó en ese tiempo, que él venía a dar unas charlas acerca de salud. Él era, se llamaba Ray Samlow, que era uno de los chefs y dirigentes nutricionales en ese tiempo para el presidente Bill Clinton, y varias personas nos conocimos. Y pues yo tenía, a pesar de todas las situaciones incómodas, luego de la situación de esta niña y todo, empezaron a abrir muchas puertas. Y tuve un encuentro muy casual con un señor que se llamaba Minor, que tenía un programa que se llamaba En Contacto en el 88.1 FM Radio Cultural de Pérez de León. Minor me enseñó radio. Fue cuando yo dije, ok, estoy dando charlas, pero puedo llegar más si hago radio. Entonces empecé con el programa de Por una Costa Rica más limpia, que hice más o menos unos 261 programas. Muy difícil, sin patrocinio, como decimos los ticos, no sé si puede decir a huevo, pero, pero, pero digamos, vendiendo gelatinas, haciendo cosas que usted no tiene idea, Marcos, ¿verdad? Asoleándome todo el tiempo todavía, pues tengo que pasar por muchos procesos, pero muy alegre porque tal vez muchas personas no entiendan lo que uno está haciendo, pero mientras yo lo entienda y sepa que está causando un impacto, sigo adelante, ¿no? Sí, qué bonito es poder, en este caso, con usted, poder compaginar, como decía ahorita, en esos temas, porque también este podcast, todo nace a raíz de que empezamos unos amigos a grabar y a mí me gusta, y Ujú. fue en la iglesia. Ah, Yo me voy para Estados Unidos a trabajar y vuelvo y todavía llevaba esa espinita. Y dije yo, bueno, voy a empezar. Pero el propósito de esto también es concientizar a la gente en sea los temas que vayamos a hablar. Dejar ahí una semillita, ¿verdad? Hablando ya de naturaleza, dejar una semillita ahí y que le pueda servir algo a la gente. Por eso el tema de hoy, tan importante, la contaminación. Ahora, como esta niña que tal vez tuvo una recaída o algo que no entendía, ¿cómo afecta mentalmente el estar desconectado uno de la naturaleza? ujú. ¿Verdad? ¿Cómo afecta en la vida diaria de las personas a nivel mundial? Mira, yo creo que el entorno es importante. Yo no sé si a vos te gustan las plantas. Vos puedes estar encerrado en un cuarto a solas y sentirte la persona más miserable porque no hay nadie alrededor y tal vez estás pasando por un proceso. Pero si en ese cuarto hay una planta, cambia la perspectiva. Te da una sensación de libertad. Al estar usted en un bosque abierto con aquel aire limpio y aquellas aguas que pasan ahí en algún río o algo, hay un sentimiento de libertad inexplicable que te hace inclusive hasta querer caminar descalzo en la tierra Y que es muy bueno, por cierto. y que es muy bueno y seguro nos trae a nuestros ancestros, ¿verdad? Porque uno quisiera como, bueno, pues quitarse la ropa y andar en la naturaleza tranquilo, sin oír humo ni gente ni nada, ser libre. El entorno que uno tiene, ¿verdad? Imagínate lo que es una niña, un niño en un entorno donde solamente ve cuatro paredes, humo, vehículos, ruido, gritos y problemas. Y no tienen contacto con la naturaleza. Eso me impresionaba porque yo estuve en Nueva York y ahí en la ciudad de Nueva York usted se sube a un edificio y lo único que es puros edificios. Muy, o sea, a menos de que sea privilegiado vivir ahí en un edificio de Central Park, que puede ver todo el parque central, que está lleno de árboles, pero si usted está en otras ubicaciones, usted solamente ve ventana con ventana y no hay naturaleza. Una que otra persona pone plantas plásticas, otros pues se cuidan y quieren poner plantas porque saben que eso les trae un sentido de relajación. Entonces, el comparar la naturaleza con el ambiente que rodea a un ser humano es donde nos dice, pues nacimos de la tierra, no somos tierra, no somos polvo, no, estamos compuestos de todos los químicos de la tierra, por eso comemos vegetales y comemos frutas y nos hace sentir bien. Entonces ahí fue donde yo dije, el entorno que yo tenga va a determinar la clase de personalidad que yo quiero obtener. Si yo estoy en la naturaleza, voy a estar muy en paz, porque estoy como en un ambiente maravilloso, algo que soy yo.
Visto en un lugar de constante ruido y problemas. Es complicado, ¿no? claro. Sí. Yo veo exactamente eso en las grandes ciudades y yo digo, ahora que yo estoy en el 2020 en ese país, eh, podía ver Nueva York desde afuera porque me tocó estar en pandemia, Ujú. ¿verdad? No tuve la posibilidad de ir y conocer, pero yo vi esos edificios, todo pavimentado. Sí, claro, uno llega a los pueblitos y son una belleza, como de película, ¿verdad? Los arbolitos bien cuidados, bien recortados, las aceras usted las ve perfectas, usted que conoce de allá, Claro. y eso uno lo ve muy bonito. Pero a nivel, tal vez, bueno, Costa Rica se sabe que tiene un 5% de biodiversidad del mundo, Ujú. pero yo digo, se vende como un país limpio, naturaleza, ríos, playas, pero ¿cómo realmente está hablando a nivel de contaminación el país? ¿Está mal? ¿Estamos bien? Sabemos que es un país que sí, cuidamos mucho, ¿verdad? Que ahí usted también me contó que luchó para que las calles de este cantón se mantuvieran mejor y más limpias, ¿verdad? Cua- Poco. Cuando abrí el programa por una Costa Rica más limpia fue una demanda pública. No, Además, no le agradó a mucho. En especial, pues en el ámbito político no le va a agradar a las personas cuyo interés no va a ser el bienestar social ni la responsabilidad ecológica, sino pues el dinero, ¿verdad? Desafortunadamente la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que solo ama el dinero, pero no ama al ser humano. Tema fuerte, ¿verdad? Pero es que hay que hablar las cosas tal y como son, ¿verdad? Yo creo que hay que ser pues destapados muchas veces para hablar las cosas como son, con sinceridad, no hay que tener miedo para hablar la verdad. Eh, yo quiero tocar algo así un poquito, porque habían personas que me estaban preguntando que por qué este asunto de que yo me intereso tanto en los mares y todo esto. Costa Rica sí es un país que está tomado en cuenta por su biodiversidad a nivel internacional y mundial. Pero como todo, hay grupos, hay sectores que lo que hacen es vender algo que no es, que es lo que nosotros conocemos y quizás vos has oído hablar del greenwash. El greenwash es como un lavado cerebral donde hay empresas que hacen creer a la gente que están en una responsabilidad ecológica tremenda porque hicieron, qué sé yo, una etiqueta en un envase de color verde diciendo que ellos son conscientes con el medio ambiente, cuando en realidad ese envase está terminando en un lugar sin ser recolectado o peor aún, eh, tomándole la vida a un animal o haciendo de una enfermedad una plaga. Entonces sí, yo creo que depende del sector. eh, el que ama a la naturaleza del ser humano, pues sí va a ser consciente, pero el que ama el dinero va a llamar ecología a cualquier cosa y responsabilidad ecológica a cualquier cosa. Y no podemos hacer eso. A mí se me preguntaba que por qué yo tengo una cola de ballena en el logo y me intereso tanto en el mar. Bueno, es que tuve experiencias en el mar. Cuando viví en los Estados Unidos, viví en Florida y en Tampa es un puerto. Salía a pescar todos los fines de semana, me gustaba andar en jet ski, tuve contactos siempre con delfines, con leones marinos, cosas maravillosas, ¿verdad? Que anécdotas, una vez me recuerdo, estaba en un jet ski en Clearwater y quise adentrarme un poquito en el mar porque había una piedra muy linda, grande que yo quería ver. Recuerdo cuando llegué a esa piedra y puse el jet ski a la orilla y me iba a bajar, vi una aleta que me salió, yo me asusté, creí que era un tiburón y yo ahí se me vino el mundo encima, y yo, ¿qué es esto? Y no, era un delfín que estaba nadando detrás mío. Él llegó, sacó los ojos, sacó un ojo por el agua y con una aleta me hizo así y eso me dejó impactado. Porque también cuando yo iba al trabajo de Tampa a San Petersburg hay un trayecto de más o menos 4,5 kilómetros de un puente sobre el mar. Y topaba siempre con algo tan maravilloso que yo en ese tiempo manejaba y llevaba empleados a pintar a diferentes proyectos. Y cuando íbamos por esa calle, por esa autopista, siempre me solía suceder que 4 o 5 delfines iban saltando en el agua a la par del carro. Y eso a mí me dejó como impactado. Yo, ¿y qué animales más interesantes? ¿Qué cosas más bellas? Y luego empecé a conocer ballenas en Costa Rica. Cuando vine aquí empecé a ver las ballenas y empecé a tener como una conciencia más grande de que un animal tan hermoso como lo es una ballena y que esté padeciendo el hecho de comer plásticos y morir. Vi muchas cosas. Una ballena que le explotó el estómago por comer más de 25 kilos de plástico en una autopsia que se le realizó en Alemania.
Y estas cosas, pues a mí me fueron tocando. ¿Ah? Sin embargo, sí le puedo decir que algunos de mis familiares, ¿verdad? Ser que no estuvieron de acuerdo muchas veces con lo que yo llevo a cabo, porque pues la providencia es importante, pero se compromete cuando usted tiene una misión que va más allá de eso. Y he tenido que padecer ciertas cosas que mucha gente me conoce y saben que pues he pasado por algunas dificultades y me he visto en situaciones muy incómodas, no porque no quiero trabajar, sino porque no me veo siendo empleado en una misión que Dios me ha puesto tan grande. Y le he dedicado desde el año 2011 a este proyecto. Y hoy en el 2024, después de ver el programa Por una Costa Rica más limpia, después de ver la revista, de las charlas a los colegios, escuelas, de las preguntas, que las invitaciones que se me hacen en ciertos lugares, pues aunque mi familia ha padecido y pienso que en algún momento pues Dios nos va a recompensar a todos, vale cada lágrima y cada sufrimiento, Marco. Sí, don Harold, en este caso que me dices, son tantos años ya, ¿verdad? Que han pasado desde ese inicio. ¿Cuánto ha visto usted que ha impactado eso que usted ha hecho? O que ha podido ir desarrollando en las escuelas y todas las instituciones que ha visitado. La atención que me ponen cuando me dan la oportunidad. Una de las cosas que más me impactó fue cuando fui invitado a un colegio en San Pedro de Cajón y recuerdo que ese día llegué yo eh, con hambre, derrotado, no quería ni siquiera hablar delante de esa gente, con un saquillo comprado ahí en una tienda americana y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco yo. Pero con aquel afán de presentar, con aquel amor de presentar por una Costa Rica más limpia, levantando la voz por los inocentes. Y me pasó algo muy curioso, Marco. Cuando llegué, me recibieron también. Cuando me paré en el gimnasio y tomé el micrófono y empecé a hacer las pruebas de audio, habían apenas como 4 o 6 estudiantes en las gradas. Cabe destacar que en mi primera charla no llegó nadie. Yo hice toda una campaña y no llega nadie, solo mi hermano llegó a esa charla. Y eso me hizo llorar mucho. Y yo dije, bueno, no estoy en lo incorrecto. Pero en este momento que me vi ahí en ese Liceo de San Pedro, veo a esas 4 personas y me llega el impacto otra vez de lo que pasó con la charla que quise dar y solo llegó mi hermano. Y dije, otra vez me está pasando. O sea, esto no es para mí, dije yo. En eso llegó el director, me felicitó, llegaron los docentes y empezó a entrar la gente, Marco. Y ya yo me puse nervioso, ya no pude hablar y ya me dio miedo. Entraron más de 300 y algo de estudiantes, casi 400 estudiantes. Se sentaron y escucharon cada palabra que yo decía de una manera tan atenta que hasta tuve que hacer un poco de comedia ahí para poder calmarme yo y entrar en el calor de ellos, pero estaban muy agradecidos. Pude ver personas llorando, impactadas al ver ballenas muertas y todo lo que estaba sucediendo, jóvenes que se me acercaban y me decían, qué bonita la misión que usted lleva a cabo, yo quisiera ser parte de cómo puedo hacer, cómo fue que surgió esto, y ya empezaron preguntas y cosas y vi el interés. Entonces, eh, a través del programa de radio, ¿cómo pude ver el impacto? Cada vez que hacíamos una denuncia pública con respecto a contaminación o algún tema de algo que no estaba correcto, víamos que el cambio llegaba rápido. Yo creo que la mejor forma de denunciar o de hacer sentir que algo está mal son este tipo de espacios, podcast, radio, televisión, porque tienen un poder muy grande de llegar a personas que tal vez ni se están dando, que no tienen la conciencia despierta y no se dan cuenta de la realidad. Hay gente que sí tiene un buen salario, vive en un buen trabajo y tiene todas las cosas maravillosas que puede desear cualquier ser humano, pero tal vez no se ha puesto a analizar en algún momento que otros sufren y padecen y que tenemos que tener empatía. Sí, a veces vamos al tema de la injusticia, ¿verdad? A veces, qué cosa más difícil que es eso. Pero voy a una pregunta, don Harold, que tal vez es muy sencilla, o podría verse muy sencilla, pero viendo todo este tipo de cosas, si pudiéramos ahora cuando saquemos el video poner algunas imágenes de esas cosas que usted dice, ¿verdad? Los Mm. animales y todo ese tipo de cosas que está sufriendo la naturaleza. ¿Por qué seguimos botando basura? Hay una frase que me impactaba mucho de uno de los apóstoles más sufridos.
el perseguidor más grande de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decía una frase que decía que él queriendo hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Entonces, ahí fue donde entendí cuando él dijo, porque el pecado que mora en mí. Ah, entonces yo me puse a estudiar la palabra pecado, que significa transgresión, pasar los límites. El ser humano, cuando no tiene temor de Dios, traspasa límites increíblemente perjudiciales para él mismo y para los demás. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el país con respecto al sicariato. O por ejemplo, en Estados Unidos el montón de asesinatos y muertes que hay por psicópatas y cosas que usted, ¿cómo es posible que esto esté pasando en la tierra? ¿Qué hay en el ser humano que lo hace ser una persona tan cruel y tan despiadada que inclusive puede estarse haciendo daño a sí mismo y a los demás y no ser consciente de ello? No fue la frase que dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la influencia del pecado en el ser humano que hace que el ser humano haga cosas en contra de sí mismo y los demás sin darse cuenta. Claro, muchas veces obviamente cuando el dolor es ajeno, no el propio. Ahí es donde yo siempre he dicho, ¿verdad? Un día me hacían una pregunta, me decía, si usted llegara a ser presidente de este país, y yo me movía de risa, no, yo no soy político, ni me gusta la política, ¿qué haría? Y le digo, no, soy severo ante la injusticia, y creo que una persona que hace sufrir a otra, pues va a tener que llevar a cabo consecuencias al respecto, ¿o no? Si una persona viene y asesina a un... Jesús fue muy enfático, a veces nosotros no tomamos en cuenta las palabras más sabias que son las del maestro. Él dijo que hay de aquel que haga un daño a uno de mis pequeñitos, mejor le hubiese atado una piedra y lo tiran al fondo del mar. ¿Qué está diciendo? Que un violador de un niño, que haga daño a un niño, que le haga daño, el mismo Cristo está diciendo, amarren una piedra y tiren eso ahí en el mar, que Directo y mejor no hubiera, conciso. sí, como digo, es peor que un abortivo, mejor no hubiera nacido. Y pues vamos a salir un poquito del tema de algo que es muy interesante. La severidad de la autoridad cambia la perspectiva del ser humano que viene con la crueldad del pecado que mora en él. El padecimiento y el dolor que disfruta una persona en otros no es lo mismo cuando le toca a sí mismo. Todos en algún momento hemos sido personas indolentes porque no hemos tenido dolor, pero cuando ya el dolor nos toca, cuando ya llegamos a aproximarnos a eso, se nos despierta la conciencia. Y al despertarse la conciencia, el daño que yo le hago a otro me lo estoy haciendo yo a mí mismo. Entonces me gustaba mucho ver al presidente de Singapur, muy estricto. El presidente de Singapur llegó y hizo algo que a este tema aquí puede causar un poquito de roncha, pero me gusta hablar temas de justicia, no injusticia. Dice que el presidente de Singapur vio que era demasiada la corrupción al país. Entonces optó por empezar a justiciar a todos los que estaban robando en el gobierno. Y no de una manera como lo hacían en otros países, como en Rusia o en Inglaterra, que a los corruptos los echaban en un basurero y se burlaban de ellos. Yo no sé si vos vías eso. Los agarraban y los metían en un basurero con corbata y todo, y el maletín que llevaban para la asamblea, y los tiraban en el basurero y los sacaban la gente, el mismo pueblo, avergonzándolos. No, el de Singapur fue más allá. El de Singapur dijo, aquí el que me encuentre robando y haciendo las cosas mal, le voy a dar pena de muerte. Fue muy fuerte. Todas las organizaciones internacionales criticaron al presidente de Singapur. Pero ¿qué pasó con Singapur en 15 años? Una ciudad extraordinaria, una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad implacable por haber tomado una decisión severa en contra de la corrupción. Lo vemos con Bukele, con lo que hizo en El Salvador. Y esperamos ver que esto llegue a Costa Rica y que se acabe este sicariato y estas cosas. Porque no solamente la basura está matando los animales y está causando enfermedades. Hay una plaga peor. Es la basura espiritual. Es la basura en la mente, Marco. La basura de aquellas personas que no temen a Dios, que no tienen temor de hombre y que creen que nunca van a tener un ajusticiamiento por causa de aquellas cosas malas que han hecho. Y ante eso yo recuerdo que cuando yo conocí a Dios yo temblaba, porque yo decía, es que una cosa es estar ya en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Y saber que somos Sí, no, culpables. no ver los toros desde la barrera, como No, no, es diferente. no, entonces se despierta al despertar la conciencia por el medio ambiente, no el medio ambiente solo naturaleza, sino el medio ambiente mío personal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Eh,
¿Qué clase de impacto quiero lograr yo en mi vida y en la de los demás? Pues ciertamente un asesino impacta, pero de una manera negativa. La contaminación impacta, pero todo es de manera negativa. ¿Quién está haciendo un impacto reversivo? Usted con la habitación, yo con por una Costa Rica más limpia. Mucha gente está haciendo la diferencia, man. Y hay gente que eso lo aprecia. Hoy vi yo noticias en la mañana, pero buenas noticias, cosas bonitas. Gente ayudando gente. No ese montón de cosas que a veces, Cansan. ya yo estoy cansado de ver que usted prende la televisión y mataron a fulano y que sutano y el otro asunto, lo más importante que necesitamos la seguridad en Costa Rica, ¿verdad? Y, y todo el mundo está ahorita más enfocado en banderas y en gritos y cosas que en ver cómo hacemos para que se elimine esta peste que hay en el país de tantos asesinatos y tantos problemas. Hoy ya murió una pareja porque el hombre asesinó a la mujer y él se mató y cosas de ese tipo. Y yo digo, uy, qué triste estas cosas en mi país. ¿Cuándo íbamos a ver esto? Si el caso más sonado fue el del psicópata en el año 80. Ahora resulta que hay psicópatas por todo lado. Y si no se toman medidas, si no llegan gobernantes con temor de Dios, ¿a dónde va a llegar Costa Rica? El turismo se está viendo afectado. Y yo siempre he dicho que la basura que hay en un pueblo o en una ciudad es la misma basura que hay mentalmente en sus gobernantes. Perdón, pero yo creo que sí. Sí, sí, a eso quería llegar porque eso hablábamos cuando nos conocimos, ¿verdad? Hace poco, que cómo afecta esa situación a los barrios, ¿cómo podría decirse? Harold, tal vez más complicados, Conflictivos. conflictivos también sí, donde usted va a un barrio conflictivo y qué es lo que más se ve. Yo creo que donde hay pobreza hay ganas de luchar, pero donde hay miseria. Entonces Sí. muchos barrios de nuestro país no están en pobreza, están en miseria. Y la miseria no es una miseria solamente que vemos ambiental, es una miseria en el espíritu. ¿Qué es una miseria en el espíritu? Ignorancia. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ver las cosas malas como algo normal cuando no lo es. Yo tengo, bueno, es una frase que me gusta mucho que ahora lo bueno se volvió malo y lo malo bueno. Ahora si usted hace una buena obra, todo el mundo, ay, me va a robar, quítese, no me toque. O usted quiere llegar a ayudar a alguien y tal vez le agarran lo que usted le va a dar, pero con duda o no sé, no tengo confianza. Entonces, qué interesante es ver cómo la sociedad cambia por medio de esa basura también, ¿verdad? De tanta contaminación. Si usted supiera las ofensas que yo he tenido que recibir yo tengo una página que se llama Por una Costa Rica más limpia, es una revista y ahí hago comentarios de todo tipo. Y a veces hay gente que los haters no les gustan y van a reaccionar y me tiran duro. Yo me río porque lo que me tiran a mí se lo están tirando a ellos. O sea, no me tire basura porque el que va a salir contaminado es usted. Entonces una persona me criticaba. ¿Por qué? Porque yo hablo estos temas de que la justicia debería ser severa. Estoy totalmente en contra del narcotráfico, estoy en contra de todas esas cosas que ensucian mi país y que ya no está pudiendo ser un país de turismo activo por estas cosas, ¿verdad? El turismo ha bajado demasiado, el comercio está sufriendo en este momento, yo hablo con muchas personas, restaurantes, hoteles, hay mucho sufrimiento porque hay extranjeros que ya no quieren poner un pie en el país, tienen miedo. Y aquí se han visto casos de que han asesinado extranjeros. Entonces ya la cosa Costa Rica se está manchando de sangre y se está siendo contaminada. Entonces necesitamos por eso una Costa Rica más limpia. O sea que pura vida, está bien, yo voy pura vida también. Pero yo siempre decía a la gente en la radio, no seamos solamente pura vida porque no podemos ser más limpios. Sí. Es una perspectiva, ¿verdad? No, totalmente, porque es que no, como decía usted ahorita y me voló la cabeza, es no solo ser o hablar del contexto de la basura física, Sino la sino la mental, mental. ¿verdad? Porque eso lo cambia todo, pienso yo, Sí, todo lo cambia, el ámbito mental dice que el hombre es a como piensa. totalmente. Yo concentré mis pensamientos en ver cómo hago una acción. Yo en el programa Por una Costa Rica más limpia, luego de eso, eh, empecé a hacer una demanda pública con respecto a cosas como no solo la basura en la calle, ni abajo de los puentes, ni el humo, ni no, sino que uno de los más interesantes fue ver a las personas indigentes. Ahora, hay dos casos. El indigente, aquel que es pobre, no puede trabajar y no puede mantenerse a mismo, y el otro que es el adicto, que es el drogadicto, que ya, eso sí es algo, un tema muy serio.
Y entonces yo le decía a las personas, lucho porque en este país, ojalá hubiese un proyecto de ley o se pueda presentar una noción para que no haya gente tirada en las calles, drogándose, ni en pobreza, ni haciendo cosas que hasta que usted me entiende, defecando y orinando en las calles y tirados como si fueran basura cuando son seres humanos. Entonces un día le dije, esas personas deberían de ser ingresadas de manera, este, sin el consentimiento, y eso se enojó una persona, pues yo dije, no, obligatoriamente deben de ser ingresados en un centro de restauración o en un centro de ayuda, pero no tirados en las calles ni a los puentes. Entonces ya me brincó una persona y me dice que cada quien tiene derecho a hacer sí, pero no está tirado como basura en la calle, porque eso no es una buena imagen. Yo recuerdo una vez que viajé a Miami y yo manejaba camión allá en Miami y tenía que retirar unas ventanas, trabajaba para una empresa que se llama Looming Inc. y tenía que ir a recoger unas ventanas y Miami es un lugar lindísimo. De día usted veía aquello lindísimo todo. Y con el camión yo pasaba por unos lugares lindísimos, pero en ese tiempo cuando empecé a usar Waze empecé a pasar por zonas de suburbios. Empecé a ver que Miami no era aquello que yo veía en la serie Vice y Miami Vice y todo. No, que había gente que estaba tirada en la calle, drogadictos, y que estaba contaminada y llena de basura en las partes de atrás donde no se ven las fachadas de las revistas turísticas ni de los programas de turismo. Lo mismo pasa en Costa Rica. Se vende una Costa Rica limpia, tica y linda y incorrupta. Pero cuando usted pasa y ve los lugares sucios y ve los problemas políticos que hay, usted dice, una cosa es lo que vemos en los medios de comunicación, pero otra cosa es lo que se ve en la realidad. Y por eso uno va a ser criticado y hasta odiado, porque como dijo usted, a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Ahora, bueno, solo Dios. A mí cuando una persona me dice, qué bueno usted, no, no, aquí el bueno está allá arriba. Nosotros aquí solamente se nos ha llamado a una misión y se llama hacer el bien. La misión suya, Marco, la misión mía y de todos los que nos están viendo es hacernos el bien los unos a los otros. Pero de que seamos buenos, no, porque yo sé bien claro que nosotros no somos buenos. En nosotros tenemos aquello que a veces provoca celos, envidia y cosas que uno no los quiere tener, pero pasa, ¿no? Pero a veces Dios transforma todo aquello en algo bueno. Si es una envidia enfocada en algo bueno o un celo enfocado en algo bueno, en decir, bueno, si aquel está haciendo el cambio hacia algo bueno, porque yo también no puedo hacerlo. Esa es la forma en que yo lo veo de la manera más positiva y que debería ser. No de ver cómo usted vota al otro, no, al contrario. De ver cómo vamos uniéndonos como esos granitos de arena en el mar para hacer la diferencia y cambiar las cosas. Yo veo el poder que Dios le dio a una sola persona como lo es Bukele y lo admiro. Yo digo, ¿cómo este muchacho tan joven pudo cambiar y revolucionar todo El Salvador y limpiarlo de toda esa corrupción? ¿Y en Costa Rica para cuándo? Sí, es duro ver esas situaciones y qué bonito, ¿verdad? A veces como se vende, pero la cara de la moneda es otra. Exactamente. Sí, y yo con respecto a esto, don Harold, le comento, al inicio, como dice usted, vamos a ver, gracias a Dios, porque es gracias a Dios, no gracias a mí. He recibido buenas críticas, buenos comentarios, perdón, pero siempre da un cierto temor, ¿verdad? Mm, Comienza a ser criticado. ¿Usted quién es para hacer eso? Yo no estudié comunicación, ¿verdad? Yo soy un diseñador gráfico ahí, eh, hago mis trabajos y poco a poco he ido desarrollando, pero yo digo, me interesa hablar de temas que la gente pueda aprender algo, que se lleve alguito, ¿verdad? Sea de salud, sea del ambiente, sea de lo que sea. Pero como, sé que ya lo habló un poco don Harold, pero el día de hoy, ¿eso le afecta a usted el tema de ser criticado o simplemente ya lo deja pasar? O ya no. Para mí la crítica es la evidencia de que usted está haciendo algo que verdaderamente es importante. El que no hace nada importante jamás va a ser criticado ni lo van a molestar. Porque como le digo, a donde entran los celos y la envidia va a haber roncha, ¿no? Pero ya a mí no, sí, me afectaba al principio, por supuesto, era cuando me comentaban porque me han dicho cosas horribles, o sea, horribles. Recuerdo que una vez me dijo Randy Castro, Randy me dijo un día, el productor, el que estaba detrás de los controles en la radio,
Harold, usted con todos estos temas que habla en contra de la corrupción, ¿no le da miedo como que le vaya a pasar algo? Le digo, no, porque si yo no ando con la corrupción no tiene que andar conmigo. Y yo no ando criticando nada ni diciendo nada malo, estoy diciendo la justicia y la verdad. O es que usted apoya el narcotráfico, o es que usted apoya el terrorismo, o es que usted apoya la venta de armas ilegales y todo este montón de cosas que no van al caso. Y me dice Randy, tenés razón. Y uno no, no es razón, es sentido común hacia la justicia. Por eso existen jueces y magistrados. Desafortunadamente también hay corruptos, ¿no? Vemos que aquí se firman muchas leyes injustas que van muchas veces a favor de aquellos que tienen todo el poderío económico, pero no de aquellos que tal vez están queriendo surgir para hacer algo, ¿no? Pero bueno, ellos darán cuentas a Dios, ¿no? Porque la ley para mí no es la última palabra, es la justicia, es el llevar a cabo, el poder unir y organizar una sociedad que busca el bien común y no el de unos pocos. Cuando se busca el bien de unos pocos, surgen eh, los, los, los problemas de ambición. Yo quiero más que aquel, o quiero lo que aquel tiene. No, es que no es lo que usted quiera de lo que el otro tiene, ni lo que el otro más tenga, es lo que Dios quiso y decidió darle a cada uno. Y cuando nosotros entendemos eso, la envidia ya muere ahí. ¿Por qué? Hoy yo puedo decir, bueno, tengo 47 años, ya no soy un niño, me siento joven todavía, ¿no? Ujú. So, pero puedo asegurarle que, ¿por qué estoy en este podcast contigo? Porque me gustaría ver más jóvenes como vos. A mi edad, me gustaría ver más jóvenes como vos, Marco, que se interesen por hacer cosas que verdaderamente son importantes. Hoy en día todos TikTokers y YouTubers y muchos de esos ni siquiera son de algo que sea cultural ni sea completamente sano para la juventud. A veces son cosas que uno dice meras estupideces. Hoy veía a un hombre que estuvo, ¿cómo se llama esto? Cuando ellos escalando un edificio de 101 pisos Uy, sin seguridad, rompiendo un récord Guinness y todo el mundo haciendo bulla y Netflix. Y yo, pero es que es una vida de un ser humano que se está arriesgando por un montón de gente que a nadie le va a importar si él se cae y se mata y deja una familia sin. O sea, estamos en un mundo donde a lo loco, a lo que es exagerado, la gente aplaude, pero no a lo que es importante, porque lo que es importante toca la llaga y al que le tocan la llaga le va a doler. Y la llaga de decirle a una persona abiertamente, como me han ofendido a mí en Facebook, pero he tenido que decirle a una persona, no sea cochino, ¿cómo usted va a tirar una bolsa de basura en un río? No sea cochino, ¿cómo usted va a tirar una bolsa de basura en una montaña o va a dejar un envase plástico en un río, o sea, o una playa sucia después de ir a pasear? Sea consciente y no les gusta, se enojan. Pero si a mí me dijeran eso, me daría vergüenza. Si a vos te dijeran eso, totalmente. me daría vergüenza. Sí, Entonces, cuando el ser humano pierde la vergüenza, ya la conciencia está cicatrizada. Ahora sí tengo un asunto en mi vida personal. Usted puede ver mi color de rostro y usted ve que yo soy muy rojo. Y siempre me preguntaba por qué soy así tan explosivo. Soy explosivo. Ante la injusticia y las cosas que no me gustan, sí soy un dolor de cabeza. Si yo llego a tocar un tema en contra de algo que está pasando en un pueblo, en la radio, yo era muy, muy eufórico, muy explosivo contra la injusticia. Y tengo eso, Marco, que cuando yo me enojo con algo que no está correcto, sí soy directo, conciso y no me da miedo hablarlo. Porque yo no vine aquí a la tierra a chinearle el pecado a nadie, ni el mío propio, ni las malas injusticias, ni las crueldades a nadie. Vinimos a hacer la diferencia. Pero ¿quién nos enseña esa diferencia? Dios. correcto. Don Harold, realmente sí teníamos mucho que hablar, de verdad que sí. No, no. A mí me gusta mucho este espacio. Yo pensaba en estos días, yo, qué bonito porque como puedo hablar con usted, puedo hablar de otro tema totalmente lo contrario y aprender, Sí, claro. ¿verdad? Y esto para, no solo para mí, ojalá que para Para todo, todos. todos los que nos estén viendo, me abre la conciencia, porque todos en algún momento hemos botado basura.
Ah, no, eso es lógico. Yo estoy aquí Todo, porque yo fui uno de los que claro, también sí, contaminé con los camiones, muchas cosas, sí. sí, sí, Aceites, cosas, o sea, ahora, pues obviamente, ahora más bien, trata de, si veo un reguero de aceite en un carro o algo, digo, hermano, arregle eso. sí, sí, No tengo plata, y digo yo, Dios mío, repárele para que arregle eso y no tenga que sí, andar en sí, esos regueros, ¿verdad? claro, totalmente. Y volviendo un poco más al tema, ¿cuánto está afectando a nivel de los océanos, en este caso? ¿Verdad? Usted me comentaba que siempre te ha gustado el pescar, el mar, los animales del mar, pero realmente ¿cuánto está afectando a nivel oceánico, podría decirse? Porque yo veo la tierra es una cosa, pero a nivel del agua, Primero, pues hay que empezar porque le guste el agua a uno. Yo era aguafóbico porque una vez casi me ahogo. Una persona me tiró a un río que no debía nadar, pero me salvó otra persona. Al estar en Estados Unidos y ir mucho a la playa y nadar y andar en jet ski en partes muy y andar en embarcaciones dentro del mar y estar nadando ahí, hay una fobia que yo le tenía que ahí debajo, ¿verdad? Yo me tiraba en el mar y yo sentía que me iban a despedazar algo, un tiburón o algo. ver eso ahí, Ah, de es ahí que para abajo, sí, sí, digamos. Pero yo creo que para que a uno se le quite el miedo a algo, lo mejor es tirarse al agua, ¿no? sí, quebrar ese miedo. Sí, yo he tenido fobias muy grandes y Dios ha permitido que yo pase por cosas que jamás creí que tenía que pasar y que no me gustaron, pero que hoy puedo decir gracias, como las alturas en Estados Unidos trabajando en edificios de 24, 25 pisos y yo congelado arriba, pero tenía que hacerlo. El mar. Entonces, al tener ese contacto con el mar y con animales marinos allá en Estados Unidos, no como acá, porque aquí me ha costado más, aquí no tengo ese entorno y facilidad de poder ingresar al mar. Sí, he ido a pescar y cosas así, pero quisiera como tirarme al agua y estar con una ballena, cosas de ese tipo, porque me atrae mucho. Pues eso lo pone a uno a interesarse en estadísticas y verdaderamente qué es lo que está pasando con los océanos y los ríos. Y al leer periódicos y ver muchas noticias anteriormente, podíamos ver que ya gracias a Dios casi no, pero hay una contaminación excesiva en las áreas metropolitanas, los ríos que hay en el área metropolitana, llenos de envases de todo tipo de plástico, lavadoras viejas y reservas de todo. Al ver todo eso, pues empecé a interesarme en estadísticas y a saber que sí, que hay corrientes marinas que están formando islas de basura, Marco, islas de basura. Hay una isla que le llaman la isla de plástico. Y al ver esto, saber que esas ballenas bajan, ellas bajan al fondo y cuando suben comen plancton, que es un tipo como de animalito que hay ahí en el océano para alimentar a las ballenas, que son por toneladas que tienen que comerlo para poderse alimentar. Pero imagínate que ella baja y cuando ella sube y abre la boca para comer plancton y está ese montón de plástico. O un león marino que queda enredado en una red y la red se le queda ahí y como va creciendo, se le va haciendo una llaga en el cuello y se puede morir ahogado por eso. O una tortuga con la cabecita metida en un six pack de cerveza. O ya en la tierra, un zorro, un animalito con un tarro de X cosa, mantequilla o algo en la cabeza y que no puede liberarse. O sea, son tantas cosas, Marco. Y el mar, pues sí, me interesé porque me gusta el agua, me gusta el mar. Me interesé al ver estadísticas de cuántas ballenas han muerto, de cuánta basura hay. Uno decía, en ese momento yo soñaba, decía, qué bonito llegar a tener uno los medios económicos para poder limpiar el mar, pero aprendí que el poder de la oración es más grande y yo no necesito tenerlos, que es un ejército muy grande en la tierra que puede estar a favor de esto y que hay otros que sí tienen los recursos. Entonces yo me conformé con ser un comunicador, dar charlas, hablar en la radio, poder venir a un podcast y decirle a la gente mi pensamiento respecto a... Y hoy en día, ¿cómo lleva esas charlas? ¿Las sigue dando? Sí, digamos, yo tengo una página de la Organización Internacional Conquistando Sonrisas que cuando yo lo llevé al Ministerio de Educación Pública, Homer Fonseca lo vio, yo lo que le dije a Homer Fonseca para poder llegar a las escuelas fue que me preocupaba la deserción escolar, que no quería ver niños que no estudiaran, porque eso iba a traer muchos problemas a la sociedad futuro. Y Rey Samlo tocó el tema de la nutrición. Luego lo llevamos al alcalde, en ese tiempo era Jeffrey Montoya, y le interesó y dimos unas charlas a la gestión ambiental y luego a la Universidad Castro Carazo. eh, Simplemente como que se riega la ola y al ver el programa de radio, la gente pues ya, mira, don Harold, usted hace esto y esto, sí, es que nos gustaría invitarlo a tal cosa.
Entonces, en el momento en que alguien está interesado en hacer una actividad afín, que sea de responsabilidad ambiental y dar estadísticas y ver imágenes impactantes respecto a lo que está sucediendo, pues levantando la voz para los inocentes, que ha sido un, ¿cómo le digo? Algo que se ha hecho sin costo alguno, porque yo no me veo en cobrar algo por algo que es algo que más bien es una responsabilidad nuestra. Para eso yo tengo un directorio comercial y hago ciertas otras cosas donde yo por lo menos con lo poquito que voy recogiendo ayudo a mi familia en lo que puedo y hago yo lo que puedo. Entonces, esa charla está ahí para eso. Bueno, don Harvey, nos Perdón, podría, no se preocupe, es que estoy sequillo. puedes tomar una botellita de agua ahí. Eso es otra cosa que quería hablar. Claro, Yo tuve que retirarme de la radio porque después del COVID yo fui afectado y tengo un problema medio raro ahí en el sistema respiratorio. Y cuando ya hablo por mucho tiempo me sucede esto, pero yo creo que los grandes luchadores son los que siguen aún sin. claro, O con lo sea, que haya. no importa, yo he tenido que dar una charla y me ha agarrado un ataque de todos en medio de la charla, pero yo en un momento estoy en una misión y sigo, porque una de las cosas que he aprendido a través de tanta lucha y de tanto problema es que usted se vuelve como fuerte, no le pone atención a lo que suceda. Antes de oír un ataque, todos menos en un programa como este, porque me agarraba vergüenza y me ponía rojo y par, hay que seguir. Sí, ese tipo de cosas hay que irlas aprendiendo, ¿verdad? En este caso, yo vengo empezando y, como dice usted, el día de mañana va a recibir uno críticas y esto está mal y aquello está malo. Hay que seguir haciendo y luchando por esos temas que son importantes, ¿verdad? A nivel personal, don Harold, ¿a usted cuánto le duele ver este tipo de contaminación, de injusticias a nivel de contaminación ambiental? Pues sí, ya, yo creo que yo ya lloré en lo que tiene que llorar, ¿no? Y me molesté lo que me tenía que molestar y ahora ya me volví inmune al dolor, ya no me molesta porque estoy en el camino correcto de despertar la conciencia como Dios me la despertó a mí. Entonces, esto ya es como probablemente aquel soldado que llega al ejército y al principio pues vea todo es dolor y ver que tiene que hacer cosas que no quiere hacer porque tiene que hacerlas para defender a su país. Pero una vez que ya está en el campo de batalla y lleva la experiencia a lo largo de los años, y más con un desorden postraumático como el que yo llevo, que yo tengo que luchar contra mí mismo todos los días para no medicarme porque no me gusta tomar mucho químico. Claro, Es difícil, ¿no? Pero entonces bien, entra la fortaleza, entra una fuerza que tenemos todos los seres humanos que solo se descubre a través de situaciones extremas. como la historia bíblica del aguijón, ¿verdad? Ujú. Que todos tenemos un aguijón es interesante escuchar su historia, porque el saber de que, como decía usted, todos estamos viviendo algo detrás y no lo sabemos. Em, Aunque tengamos problemas, situaciones complicadas, siempre va a haber una solución. La única solución que no hay es que todos vamos a morir en algún momento y esa es la única que hay. No hay para dónde. Más sin embargo, creo que la muerte es el puente hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna, correcto. Yo hablo así a Sí, nivel sí, carnal sí. y humano, pero usted y yo que tenemos esa creencia, tal vez muchos que nos estén viendo la comparten también, hay algo más allá. Pero a nivel eh, fuera de los problemas y demás que estemos llevando, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros fuera del gobierno, como seres humanos, como población? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué responsabilidad cae sobre nosotros? Excelente punto, porque yo creo que muchas veces nosotros queremos ser responsables de los demás, pero no tocar nosotros nada. O no ser responsables de nuestros propios malos actos. Yo sí sé bien claro y soy consciente y mi familia lo sabe que he fallado en muchas cosas, no porque yo quiera.
sino porque definitivamente ha pasado. A veces uno quiere dar o hacer algo que no puede porque usted está plantado en un terreno donde es complicado. Si yo veo a los apóstoles, ellos tuvieron que hacer algo que nadie más quiso hacer, ¿no? Y ahí sufrieron muchos. A veces nosotros tenemos que hacer cosas que nuestra familia no nos entiende, pero Dios lo plantó ahí, ¿cómo lo quitamos? Y aunque a veces la familia se enoje y nos amenace y nos diga y nos haga, tenemos que seguir adelante, porque es lo que ya fue implantado, esa semilla fue implantada y usted no puede dejar de hacer eso porque es su misión. Y en esa misión, usted está en el enfoque de lo que usted lleva y usted no puede ver ni para un lado ni para el otro, aunque sean sus hijos y sea su pareja o lo que sea, porque ya Dios puso ahí algo mucho más grande. Entonces, o se unen o aprenden. Amigos, muchas cosas hay que sacrificar por esto, pero en realidad la verdadera amistad es aquella que ama la justicia, que ama el hacer el bien, no las personas que anden haciendo lo contrario, ¿no? Eh, Hay gente que habla de crítica constructiva, pues yo nunca he visto una crítica construyendo nada. Ujú. Yo pienso que una crítica no construye, pero una crítica fortalece, me hace más fuerte. No es lo mismo que yo me corte un día con un cuchillo y un dedo por un accidente que después me quiebre una mano. Son dolores diferentes, pero se aprenden a soportar. A veces la crítica duele, pero lo que más duele es la oposición. La crítica sería como el puñal que te cortó el dedo, pero la oposición, porque otros no quieran verlo a usted haciendo algo que verdaderamente es importante, es como una quebradura que duele bastante. ¿Por qué? Porque usted lo que no quiere es eso, oposición en algo que usted está haciendo bien. ¿Por qué? Entonces sucede muchas veces, ¿por qué? Obviamente por el plano económico. A nadie le gusta tener amigos que no te dan dinero, a nadie le gusta tener amigos que más bien no aporten, que, o sea, desafortunadamente así es el mundo, ¿verdad? Usted sabía que hay una parte donde se enseña que hasta la misma palabra de Dios habla de que a muchas personas no les gusta estar a la par del miserable ni del pobre, es que es obvio, que no va a aportar algo que, ¿entiende? Se le ayuda, pero no se le tiene muy de cerca porque trae una atmósfera y un ambiente que no es, ¿verdad? Ahora, y estamos hablando no de pobreza ni de miseria, como hablamos solamente material. Aquí lo peor es cuando se le acerca a usted aquel pobre de espíritu, pero de un mal sentido, de que no quiere aprender y que no quiere cambiar su vida, que solo quiere criticar. ¿Y usted por qué? ¿Y usted para qué? ¿Verdad? Y el miserable peor, retírese o le va a ir mal, o esto, ¿verdad? Porque hay gente que amenaza, a mí me han amenazado. Yo cuando he hablado en contra de la corrupción, me han amenazado, pero tengo una ventaja. Mi lucha no es contra qué, La sangre ni carne. ni carne. Entonces, al tener ese concepto y esa verdad, hay una protección mayor Ujú. que me está diciendo, siga adelante con confianza, que el asunto tuyo no es contra la persona, es contra lo que en aquella persona está ejerciendo un poder contrario a lo bueno. Hay gente que se enoja, critica, maldice, y no por una buena razón, sino simplemente porque llevan amargura, porque en usted ven el espejo del reflejo de lo que ellos no han podido ser. Eso, perdón, es fuerte, pero es que así es. Y yo lo viví. Muchas veces yo viví enojado y disgustado y amargado porque otros prosperaban y se levantaban. No que yo sea próspero y esté levantado ahorita, porque yo sé que estoy padeciendo muchas cosas por causa de lo que hago. Pero ¿a qué viene esto? ¿Qué tiene que ver que la otra persona se pueda levantar y yo no? Yo siempre digo, mi tiempo llega. El tiempo de Marco llega, el tiempo de todos los que nos están escuchando llega. Y es perfecto y agradable porque es un tiempo que viene de parte de Dios. Y no solamente es que usted diga, yo quiero llegar a tener dinero, yo quiero llegar a ser empoderado económicamente para hacer y ayudar y bendecir. Es que a veces no es solo eso, es un empoderamiento en el espíritu, es un empoderamiento en el despertar y el cambiar conciencias. Si usted ve a Jesús cuando él andaba en la tierra, él era rico, ¿no? Pero tenía un poder de palabra inigualable. Si yo en este momento estoy detrás de este micrófono y usted también, y estamos hablando de un tema que puede causar un impacto en un ser humano, un joven, un niño, un adulto mayor, y que le puede despertar la conciencia
y que mañana se va a levantar y dice, uy, voy a ir a limpiar mi jardín, que tiene años de no limpiarse, voy a pintar mi casa, voy a recoger la basura, voy a sacar todas las cochinadas que no están haciendo bien en mi casa y estamos haciendo gente productiva. Totalmente. Y hablando de eso, Harold, a nivel de cada una de las personas que nos estén viendo ahí en su casa o donde quiera que estén, ¿qué podemos, qué granito podemos hacer todos los días para mejorar el ambiente? ¿Qué cosas realmente podemos hacer? Obviamente, botar la basura en su lugar y demás, pero ¿qué cosas más podemos hacer? Hay una palabra muy interesante que se llama retroinspección. Retro de pasado e inspección de analizar. ¿Ok? Analicemos todo aquello que en el pasado nos fue mal enseñado, que podemos desaprender en el presente para aplicar en el mejor futuro. ¿Me explico? Si yo en el pasado fui abusado o fui maltratado, ¿me puede afectar en el presente? Si yo lo permito. Pero no, si no lo permito, tampoco me tiene por qué afectar en el futuro. Si yo antes era cochinillo y sucio, pero ahora quiero pensar de una manera más limpia y ser diferente, me estoy asegurando un futuro mejor para mí, para los que me conocen y para mi familia y para muchas personas, ¿no? Entonces, es hacer una, en el Antiguo Testamento, la palabra correcta hebrea significa teshuva. Teshuva significa tiempo retroinspección, de meditar en qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, hay épocas que nosotros tenemos ese techúa, que es un tiempo donde usted se aísla por completamente de todas las personas y se sienta a pensar en qué estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, qué puedo cambiar, cómo mejorar, porque tal vez en algún momento estás metiendo la patilla en algo. A mí me sucede. Recientemente he venido metiendo la patilla en ciertas cosas, entonces me aíslo y me siento a hablar conmigo mismo y a decir, ok, estoy haciéndolo mal, pero ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Y ahí es donde entra algo que a todos se nos olvida y nos cuesta, el poder del pensamiento. Para cambiarlo, yo lo único que tengo que hacer es pensar en ello. Si estoy haciendo algo mal, ¿por qué no lo desaprendo y lo hago en algo bien? ¿Tengo el poder de desaprender o no? Totalmente. Pero aprender lo bueno y dejar lo malo. Sí, cambiar aquellas cosas que nos están estorbando, quitar la basura que está Hay estorbando. algo interesante, Marcos, que mucha gente dice, no puedo cambiar. A mí me ha pasado eso, no sé si a usted le ha pasado, que uno a veces dice, no, ya yo no puedo cambiar esto, ni lo quiero cambiar, ni lo voy a cambiar. Bueno, le tengo una buena noticia. Dios sí puede cambiar. Eso es completamente cierto. Porque yo fui una persona que aquí en Pérez León se me conoció hace mucho tiempo atrás por los problemas del desorden postraumático y por las pérdidas que tuve en la recesión del 2008 y por lo que yo viví en Estados Unidos de que sí tenía problemas de alcohol, fui alcohólico. A mí me vieron durmiendo en bancas ahí en el centro y tirado en la calle, o sea, cosas tremendas. Yo fui una persona alcohólica y yo jamás creí que yo podía llegar a cambiar mi mentalidad respecto a hasta que conocí a Dios y me sacó de eso. Y nunca más. Tomo socialmente, sí, obviamente me puedo tomar mi traguito, una cerveza, ¿verdad? Porque es bonito festejar, pero ya no soy aquel alcohólico. El carácter, sí. Mi mamá siempre me dice que usted se enoja por todo y tiene razón, pero yo paso muy frustrado muchas veces porque perdí mucho, he perdido mucho, he perdido familia, he perdido dinero, he perdido empresas, he llevado una vida de perder. Pero me siento y hago un techo y digo, está bien, pero es que tengo que aprender a ganar. ¿Y cómo aprendo a ganar, Marco? Hoy estoy sintiéndome ganador porque estoy en un podcast con vos y puedo expresar lo que yo tengo para dar a otras personas. Entonces no me importa lo que he perdido materialmente, es doloroso también con lo que he perdido familiarmente, pero ¿qué estoy ganando por otro lado que Dios me está permitiendo? ¿No será que estoy ganando conciencias que se están despertando para ver más allá de la nariz y decir, ¿por qué los indigentes tienen que estar tirados en las calles y no pueden ser recogidos y puestos, aunque sea obligatoriamente, en un programa de rehabilitación?
porque tenemos que seguir permitiendo que la basura esté en los ríos o que los lugares no estén embellecidos. Una de las cosas que más me molestan a mí es ver ese montón de propiedades que hay en lugares distintos del país que son ruinas y que las municipalidades no hacen nada porque los dueños de esas propiedades derriben todas esas estructuras que no están sirviendo para nada, siembren zacate y los dejen bien lindos y a futuro se pueda construir otro proyecto. Pero yo no sé si vos has notado, hay lugares que están llenos de ruina y de miseria. Sí, No, claro, no me gustan. Yo digo, ¿por qué muchos no lados. votan eso? Voten eso, pongan una cerca y un pastizal bien bonito para que algún empresario venga y lo compre y levante un proyecto y vaya embelleciendo nuestra ciudad. No me gusta ver esos techos sin pintar, casas sin pintar. Y la gente pues a veces dirá, "Ay, sí, pero no tenemos la plata". Está bien, no hay plata, pero yo creo que no es una excusa. Yo no, a veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Yo he visto tarros de pintura en 5.000 pesos, pero a veces no hay ni ganas de comprarlo ni ganas de pintar. Entonces no es el dinero. Es saber que lo único que le puede dar a usted el querer como el hacer es Dios. Que si usted no tiene el querer como el hacer, está jodido. Entonces yo siempre le he dicho a Dios, dame el querer como el hacer, porque hubieron momentos en que yo dije, ya no quiero dar más esta charla, ya no quiero seguir en la radio, ya no quiero andar más porque tengo que estar escuchando sapo y usted por qué se mete en esto y por qué aquí allá y a usted qué le importa eso y quién es usted para decirnos de la basura. Pero cuando ya lo ven a usted, que usted toma acciones legales y se para en una municipalidad delante de un alcalde y le dice, tome, aquí está un escrito con respecto a tal basura en tal lugar, fírmeme esto y el recibido, porque si no voy a tomar acciones legales o voy a hacer esto público por radio. Y usted ve la autoridad que Dios le delegó para poder cambiar la conciencia de aquellas personas. Entonces usted dice, se enojarán conmigo por un rato, pero si son personas sensatas que de verdad quieren hacer el bien, llegarán y dirán, no, ojalá tiene razón. Y yo les digo, no, no, es que yo tenga razón, es sentido común, es sentido común, Marco. Sí, qué interesante saber eso. El primer podcast que hice, lo hice con un doctor y hablábamos de eso, sentido común, Ujú, pero con respecto a la salud, ujú. cómo cuidarnos. Es muy sencillo, es de sentido común. No coma mal, tome agua, muévase. Es sentido común. Es que los seres humanos fuimos construidos así, o sea, Dios nos creó con eso. Así, digamos, hablemos como una computadora cuando yo la armo a mi manera y como yo la Sí, quiero sí, y lo que ella va a hacer, yo se lo ordeno. Dios a nosotros no nos ordena, nos da libertad, libre albedrío. Pero es que Él es bueno, el bien está en nosotros. El problema está en que no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque aprendimos mal. Entonces desaprendamos y hagamos bien. ¿Qué es bien? ¿Cómo es posible que a uno de jovencillo le diera vergüenza ayudar a un anciano a cruzar la calle? Qué vergüenza, man. Ay, qué va. Cuando eso debería ser lo más natural. Pero ya cuando usted se vuelve más mayor, y tiene padres mayores ya que dependen de usted lo ve como algo tierno, como algo que es, y ya cuando usted lo hace, lo puede hacer con cualquier otro, porque son etapas de la vida, no podemos perdernos esas etapas. Una de las etapas que yo no quiero perder no es mi juventud ni mi niñez, yo sigo siendo un niño y un joven aquí adentro de mí. Entonces yo venía como un chiquillo, silbando y todo emocionado porque voy a estar con Marco en habitación. Para mí es muy importante porque es una oportunidad para compartir con todas las personas que miran el programa algo que les pueda dejar una semillita como usted también está dando su semillita. ¿Verdad? A mí esto me emociona, me gusta. Yo llego a una charla y yo llego feliz. Me ha agarrado, el problema del desorden postraumático es que, digamos, cuando me siento que hay mucha gente, me agarran como un ataque de nervios y de pánico. Quiero salir huyendo. Y he tenido que aprender a dominarlo. Yo no puedo estar enfrente de un micrófono. Inclusive después de haber hecho 200 y resto de programas de radio en la cultural, cada vez que llegaba eran dolores de estómago y de cabeza y miedos y cosas, pero por el mismo desorden postraumático. Y para no medicarme, porque no me gustan los químicos, aprendí técnicas de relajación, tomar agua, oír lo que hablo, eso es una cosa tan importante. Muchas veces hay gente que ni siquiera se oye lo que está hablando. sí. Hay un episodio también hace poco que grabamos acerca de esos temas de qué hacer para sentirse mejor, ¿verdad? Acerca de la depresión y otras cosas. Pero qué bonito saber de que Dios, Dios es perfecto y como lo que hablamos ahorita tiene que ver con episodios anteriores, Ujú. ¿verdad? Es impresionante ver eso. Se conecta, él es uno, dice Es que él él es es uno, uno y todos somos uno en él. correcto. Entonces, no es que se vuelva redundante,
Yo siempre he dicho que el aprendizaje es por la repetición. Sí, Usted claro, aprende un idioma o aprende una materia o aprende práctica, por práctica. Eh, Dios es práctico. Él es un padre bueno que le va a decir a usted, yo antes me enojaba con las botellas y no soportaba ver las botellas plásticas. Pues esto es parte de la vida, ¿no? El problema no está en la botella, está en lo que yo hago después de que tomé el agua con ella, ¿no? Entonces yo digo, ok, Dios es práctico. ¿Por qué se enoja con las botellas y que tiran las botellas? El problema no está en las botellas, ni en la empresa que tira las botellas. El problema está en cada persona que compra el producto y no lo desecha de manera correcta. Entonces, ya yo la veo normal. Antes yo era como el fanático político que decía, Marco, no me sirva eso, una botella plástica, que vea, era extremista. Hasta que entendí y dije, no, esta botella puede ser la oportunidad para yo reciclar. Muchas veces voy caminando por la calle y he recogido basura que está ahí, no me toca a mí, porque la gente lo primero que dice es, yo no lo boté, no me toca a mí. Pero a veces uno dice, cierto. yo no lo boté, no me toca a mí, pero qué feo se ve esto y me da vergüenza. Y recuerdo que una vez estaba en una parada de buses y la mamá con un chiquito estaban comiendo un helado y la mamá tiró la envoltura del helado en el suelo. Habiendo un basurero en la parada de buses, tiró en el suelo y el chiquito hizo lo mismo. Yo volví a ver al niño, a la mamá no, porque yo estaba enojado con la señora, que cómo se le ocurre. Volví a ver al niño, junté la basura y me sonreí con él. Y mientras estaba sonriendo, le puse la basura en el basurero. Y el chiquito me hizo así, como diciendo, oh, sí es cierto. Le desperté la conciencia. Sí, De hecho, un ejemplo, la organización que yo tengo se llama Conquistando Sonrisas, porque me gusta conquistar sonrisas, que la gente vuelva a sonreír. qué bonito. Y una de mis parejas con las que yo tuve mis hijos, y yo tengo 5 hijos, con 3 mujeres diferentes, ¿verdad? Medio salomónico, pero pasó y no puedo cambiarlo. Bueno, son hermosos. Mi hija mayor eh, es psicóloga, está estudiando, terminando la carrera de psicología en la ERT. Eh, Mi hijo mayor, él es cocinero, chef, le gusta mucho la cocina, trabaja en San José. Y tengo 3 más, David, Josecito y Brenda, en Buenos Aires, con una muchacha de Buenos Aires, que también ella en su tiempo me ayudó que en la organización Conquistando Sonrisas, haciendo fiestas para niños en Buenos Aires, muy lindo, entregando regalos y cosas muy bonitas. Y conquistar sonrisas es maravilloso. Entonces, al conquistar la sonrisa de ese niño juntando la basura, quizás le dejé una lección que no va a olvidar de por vida. La mamá no me vio con buenos ojos, pero muchas veces el problema del ser humano es no aceptar que erra, que comete errores. A mí me ha pasado. Qué feo es que alguien llegue y le diga a usted, Harold, está haciendo esto mal y verdaderamente usted lo está haciendo mal y a usted le da cólera, le molesta. ¿Por qué le da cólera y le molesta? Porque le están diciendo la verdad. Sí, hay Y que ser humilde. hay que ser humilde y es una de las partes de lo que yo decía de desaprender lo que se aprendió mal. Porque yo sí era una persona muy arrogante y difícil y complicada en muchos aspectos. Pero la gente dice, es que la vida golpea. No, la vida no. La vida no golpea a nadie. Usted sabe, Marco. La vida no golpea a nadie. Somos nosotros mismos los que nos golpeamos o permitimos que nos golpeen por nuestras malas decisiones. Eso lo aprendí hace unos 3 años. Y de una manera que fue fuerte. Tuve que pasar un proceso de prisión. No porque hice algo malo, sino porque no pude cumplir con una obligación con mi familia, porque desafortunadamente, como le digo yo, ahora no quiero ser empleado y he tenido que llevar mi misión a cabo y he fallado por algún momento de una mala administración económica o algo y me llevó a un problema familiar, judicial. Y ahí, en esos meses que estuve, tuve que meditar muchas cosas. Todavía sigo meditándolas. Y me llegó una palabra que decía que el que no pruebe para los de su casa, espero que un incrédulo. Y ahí fue cuando yo dije, un momento, necesito ver cómo, pero tengo que luchar y ver de qué manera proveo para mi casa. Entonces de ahí pues surgió el directorio comercial y uno de mis patrocinadores oficiales que le agradezco mucho siempre y siempre lo he tenido en mi corazón es la familia Fonseca del grupo gasolinero Gasotica,
que ellos apoyan mucho por una Costa Rica más limpia. Dan una semillita y esa semillita ayuda a mi familia y con lo que yo hago por otros lados, ¿verdad? El directorio y las cosas me ayudo yo porque también pues tengo que ayudarme yo, ¿no? Por supuesto. No vivo con mi familia, vivo solo y pues también solo, que vivo en una parte aislado, pero mi madre vive a la par y también ella necesita mis cuidados muchas veces porque un día, hace poco ella sufrió un accidente de tránsito aquí en Pérez Celedón y tuve que cuidarla y ya cuando tenía que salir a trabajar se le dio una cirugía de ojos y ha sido complicado, pero Dios da la fortaleza. Él es el proveedor por excelencia. El proceso que tuve que vivir, que yo le dije a usted con respecto a esto de prisión, fue vergonzoso, pero ahora lo doy como un testimonio, porque no fue por algo que yo me tenga que sentir avergonzado o mal, sino porque no pude hacer algo que tenía que hacer, que es una obligación, pero me di cuenta que el proveedor más grande no es nadie más que Dios. Y yo dije, si yo no puedo, Dios sí puede, ¿no? Y ahora sí trato de quedarle bien a mi familia, de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Soy sincero y honesto, si no puedo, hablo. No puedo, no puedo. Porque otra cosa, Marco, es que la gente tiene que aprender a decir sí, sí y no, no. Sí, creo que todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender, Ujú. ¿verdad? A veces somos duros con nosotros mismos, pero también la gente, como se creen perfectos, podríamos decirlo. Pero todos tenemos derechos a equivocarnos y he aprendido eso. Sé que, bueno, soy joven, un poquillo más o menos, pero he ido aprendiendo y la vida le va enseñando a uno que uno no puede juzgar los No, procesos de nadie, no. ¿verdad? Entonces, ya para, como para ir finalizando, porque se nos ha cortado el tiempo, Ujú. quiero que nos deje un mensaje cortito pero conciso, don Harold, y es que, ¿qué pudiera usted dejarle a Costa Rica en este tema de la contaminación y el medio ambiente para que la gente le quede ahí una semillita? Que somos pura vida, pero que necesitamos ser más limpios. Más limpios, Costa Rica sin corrupción, Costa Rica más pacífica. Hay demasiada violencia en la calle ahorita. Esto de la violencia contra la mujer es tremendo, Marco. Eso es algo. Violencia infantil, violencia contra la mujer, la cero tolerancia en carretera, la alta velocidad, tantas cosas que están sucediendo en mi país me duelen. Fui chofer durante muchos años y tengo experiencia en muchas cosas. El mensaje que dejo es, vengo a decirles que llegó el tiempo de despertar la conciencia hacia el bien y no seguir llamándolo malo ni acomodándolo por ahí pensando que va a mejorar las cosas. Costa Rica es pura vida, pero necesita ser más limpia. Ese es el mensaje. Y que juntos es más fácil. Perfecto. Don Harold, bueno, números de teléfono, páginas, información que usted pueda dejarnos para que la gente también pueda ahí buscarlo y ver el contenido. Claro, con mucho gusto. Correo electrónico de la página por una Costa Rica más limpia es por una Costa Rica más limpia @hotmail.com y mi número telefónico es 8934 7099. Apoyo sus actividades en algún momento si van conforme a lo que es el medio ambiente o en algún momento de motivación en algún aspecto. Con mucho gusto, si me invitan y quieren hablar conmigo o quieren que yo pues, me exprese públicamente con algún grupo de personas en particular, pues siempre he estado abierto y dispuesto. Es lo que me gusta hacer mientras siga respirando, ¿verdad? Claro. Bueno, don Harold, muchísimas gracias. De verdad, un gustazo poder haberlo conocido. Eh, Muchas gracias a usted, Marco, espero que su y proyecto a siga, todos los que nos están viendo. por supuesto, espero que este proyecto lo siga dirigiendo Dios, ¿verdad? Y que todo le salga muy bien. Hay que caminar por fe. Así es como hay que, No hay de otra, no hay de otra. no hay de otra. No hay de otra. También decirle a la gente, ¿verdad? Que ahora de último tenemos redes sociales, TikTok, Instagram, para que puedan buscar ahí un poco el contenido que estamos subiendo. En ambas plataformas estamos como Podcast Habitación, ¿verdad? Y YouTube, obviamente, plataformas como Spotify, Amazon Music también.
Y pues nada, esperamos que hayan aprendido un poquito. Yo aprendí mucho, don Harold, muchísimas gracias, de verdad. Y esperamos que hayamos podido despertar la conciencia de los demás. Eso esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en un próximo episodio, si Dios lo permite.